tardes, buenos días, buenas noches o cualquier horario que nos vean. Eh, Hoy nos encontramos con el periodista freelance de derecha más importante de Colombia, con ustedes aquí en Noticias. Eh, Primero, Aquino, pues agradecerte por aceptar la invitación y de verdad que admiramos mucho cómo lo que haces y cómo lo haces desde la sátira. eh, y darte las gracias. No, a Entonces, ustedes muchas gracias como espacio juvenil, como opinión juvenil, muchas gracias por invitarme y aquí vamos a ver qué pasa. listo. Bueno, entonces empecemos siempre como desde Génesis, el origen. ¿Cómo nace Aquí Noticias? ¿Cómo tú creas ese personaje? ¿Cuál es ese movimiento que, o sea, tú dices, o hay un clic en ti que dice, hoy voy a coger mi celular, voy a grabar un video y lo voy a subir a redes? ¿Cómo es ese momento y cómo ocurre? Sobre todo. Mira que para mí el momento yo creo que es, a mí me ha gustado hace mucho tiempo participar de movilizaciones sociales, porque me parece que es muy importante que la sociedad, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los adultos, todo el mundo se movilice para exigir sus derechos, para reclamar, para cualquier cosa, que nos movilicemos, que no nos quedemos callados, porque a veces guardamos mucho tiempo silencio y somos como tontos ahí guardando silencio. Y entonces, hace muchos años me movilizo, pero siento que a veces la forma en que nos movilizamos es como o muy aburridora o a veces medio impositiva con la gente que no se moviliza. Aburridora porque son las mismas consignas siempre, como que vamos, parecemos en una procesión, como que no tiene una alta cuota de felicidad, ni de alegría, ni de esperanza. E impositiva porque a veces yo siento que hay sectores que se movilizan que creen que todos los que no se movilizan son los malos. Entonces, que si uno se está movilizando y el resto de la sociedad no se está movilizando, son los fachos, los malos, los descarados. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que hay que ir conversando con la gente para ir tendiendo canales de comunicación. Entonces, a partir de ahí, yo empecé como a mirar la necesidad primero, de movilizarme de manera que no me aburriera yo mismo, porque yo ya estaba movilizando y ya me estaba como aburriendo. Entonces, de movilizarme de manera que yo no me aburriera y que además le planteara como a otra gente alrededor mío la opción de conversar. Y a partir de ahí empecé a movilizarme haciendo teatro. Empecé a movilizarme haciendo clown, haciendo payaso. Y después de varios años decidí iniciar como otro intento para generar un periodista payaso, un periodista clown, y salir a las calles de esta manera, salir a las calles con el cucharón, con el moñito que no tengo hoy, a hacer lo mismo, a hablar con la gente en la calle, a movilizarnos, a estar una cosa, y es que la movilización social puede ser una cosa divertida, puede ser una cosa que nos guste, que nos llame a ir, y a partir de ahí surgió Aquí Noticias en un proceso que se demoró más o menos 2 años de pensarlo, como de miedo de hacerlo, pero al final uno supera y se lanza. Okay. O sea, se podría decir que el personaje fue construido, o sea, no hubo como tal una creación original que se mantuvo, sino que fue evolucionando a través de que tú ibas subiendo videos y ibas viendo qué se le podría llegar o qué se le podría cambiar. Más que ver los videos, es a partir de cómo me siento más cómodo en la escena, que la calle es una escena. Porque, digamos, Aquí Noticias, como me lo pensé al principio, la primera vez que lo pensé, lo pensé también como un periodista freelance de derecha, pero, digamos, es muy distinto a como lo intenté la primera vez. Porque, digamos, cuando Aquí Noticias nace, cuando yo lo pienso, partía del hecho como de cuadrar entrevistas antes con la gente, explicarles de qué se trataba, como que lo tenía un poco más esquematizado. Mientras que ahorita es en la calle a lo que salga, y en las movilizaciones y en los plantones a lo que salga, a jugar a la improvisación, a lo bonito de la calle, que es eso, que la gente te responda cosas salidas de tono, lo que vos no querés escuchar, que te insulten. Eso hace parte del personaje y ha sido así como se ha ido construyendo, haciendo, porque a veces hay una cosa terrible que a uno le pasa y es que se queda como en la eterna reflexión. Reflexionar es importante, las ideas son muy importantes, pero fíjate que a veces nos quedamos en la eterna reflexión
y hay que reflexionar, pero yo creo que es mejor reflexionar después de haber hecho, como reflexionar haciendo y no quedarse reflexionando eternamente para hacer después. Entonces, aquí Noticias, aún hoy es una constante reflexión. Yo aún hoy me pregunto cómo podría hacer las cosas que me gustaran más, que tuvieran mejor aceptación, que tuvieran mejor recepción por parte de la gente. Aún está en construcción, digamos. Claro, porque lo que, o sea, uno ve aquí Noticias como un periodista que critica a la izquierda por su forma, digamos, un poco sectaria de protestar, ¿cierto? Que siempre suele ser un poco aburrida y agotadora, como tú mismo lo mencionas, pero lo vemos siempre, a su vez, una crítica a la izquierda, pero con una, digamos, una personalidad de derecha. Entonces se podría decir que esa manera autoritaria o sectaria termina criticando también a los dos, digamos, a los dos extremos políticos. ¿O cómo lo No, sientes es que tú? la primera crítica Colombia es a la derecha, es a la gente que nos ha gobernado. Claro, Porque la gente que nos ha gobernado no solo son aburridores, no solo no nos dan esperanza, sino que son una manada de pillos. Los que nos matarlos, sino como unos delincuentes. Pero la izquierda o las fuerzas del cambio, que tienen muy buenas ideas, hay gente en este país con muy buenas ideas, a veces como que nos cuesta mucho decirle esas ideas a los demás. Creemos que los demás deben ser súper académicos o que los demás deben estar siempre de acuerdo conmigo. Eso es un error que también la izquierda tiene. Hay sectores de izquierda que cuando alguien los critica, se levantan de los pelos y creen que es un pecado. No, yo creo que la izquierda tiene que aprender a recibir esas críticas y a partir de ahí ir construyéndose a sí misma. Así que la principal crítica es a los pillos que nos han gobernado siempre, pero también a eso que su merced dice del tedio a veces de la izquierda, que la izquierda es incapaz de comunicarse con la gente. O sea, no digo toda la izquierda, uno dice la izquierda y es como si fuera una sola cosa. Hay 10.000 izquierdas, pues eso es una cosa muy diversa, pero de las 10.000 hay 9.999 que no saben hablar con la gente, que son criticando, parecen pertenecientes a una religión porque solo se encargan de evangelizar. Yo creo que hay que hacer cosas distintas y yo estoy intentándolo. Hay mucha gente otra que lo está intentando. Cada uno estamos cometiendo nuestros propios errores, pero ahí vamos. claro. Sobre todo intentan crear como ese caudillismo, ¿no? Que en ocasiones suele ser un poco peligroso y que cuando llegan al poder creen que todo se solucionó y que nadie, perdón, puede protestar porque ellos ya están dentro del poder y están gobernando. Que eso es lo que vemos en tu personaje. Yo quiero entrar un poco en quién, digamos, detrás de ese personaje se encuentra una persona. Entonces, investigando un poco, me encontré que tú eres abogado, egresado de la Universidad de Antioquia, tienes o estás terminando una maestría en Maestría. sociología jurídica y que también eres periodista. Entonces, ¿quién es como persona, digamos, José Luis Marín, la persona detrás del personaje de Aquí Noticias? Uy, es que esa es la pregunta más difícil de la filosofía. Yo no sé, yo soy, como tú decías, abogado. De hecho, estoy en este momento en mi oficina. Les presento mi lugar de trabajo que estoy aquí. Para los que dicen que los mamertos no trabajan, pues aquí estoy trabajando. Les No te está dicen, como, ay, pagando el usted no foro de Sao trabaja, ¿quién Paulo. lo mantiene? Como, ¿quién me mantengo? Pues yo, marica, yo me mantengo trabajando. Entonces, aquí estoy. No te paga el foro de Yo Sao soy Paulo. abogado de la Universidad de Antioquia, estoy terminando. Es el foro de Sao Paulo y los anarquistas internacionales. Estoy terminando la maestría en sociología jurídica, como su merced dice. Hago teatro o he hecho teatro durante algún tiempo de mi vida. Amo el teatro, creo que el teatro y el arte, o sea, el teatro, la música, el deporte, incluso son las cosas más bonitas o de las cosas más bonitas que uno se puede encontrar en la vida y que todos deberíamos tener acceso a ellas. Eh, y intento como mezclar esas cosas desde mi perspectiva, como el teatro, la política, el derecho, la sociología, para tratar de hacer algunas cosas, no sé. Y no sé quién soy, marica, es que uno que responde cuando le preguntan quién es, yo no sé quién sos vos, yo no sé, uno que responde cuando le preguntan eso. Uno no sabe,
quién es, sino quién no es, digamos. Es una frase muy que se suele Eso, repetir. bien, eso está bien. Entonces, Eso está muy bien. Entonces, si es así, como que no soy una persona que este país está bien, yo no soy alguien que crea que este país viva una democracia, yo creo que en Colombia no hay democracia, en Colombia hay elecciones periódicas y hay ciertas institucionalidades, pero en Colombia no hay democracia, en Colombia no hay Estado social de derecho, en Colombia no hay garantías para la gente, en Colombia no hay plena libertad de expresión ni libertad de prensa, en Colombia faltan un montón de cosas y soy alguien que cree que cada persona y cada colectividad desde su propia acción puede emprender, valga la redundancia, acciones para transformar esas cosas que no están bien. Yo creo que debemos dejar de creer que la solución viene de otros lugares, sino que la solución viene de la sociedad, de las comunidades organizadas, de los colectivos y también viene de nosotros mismos como personas. Sin negar que gran parte del problema y gran parte de la solución está en el Estado. eh, bueno, digamos, tú has logrado resumir la historia política de Colombia en lo que has dicho. Entonces es algo muy que me ha gustado mucho. Te quiero preguntar por un hecho que, retomando un tema y entrando ya más en algo más político, cuando tú fuiste capturado ilegalmente en una manifestación política, manifestación ciudadana, eh, que, digamos, iban todos y un grupo de jóvenes rayaron paredes del edificio de Bancolombia. Y entonces llegan los carabineros, en fin, termina todo en, como siempre, cuando se intenta marchar de manera pacífica y digamos, atentan los carabineros contra la integridad de un señor de la tercera edad. Es donde tú intervienen muchos y los terminas capturando a todos, en total 53 personas de manera ilegal. Te menciono todo esto porque, primero que todo, la persona que da la orden o que está a cargo de esto del SMAT, la policía, es el ente pues, ejecutivo, en este caso el alcalde de Medellín. Y te quiero, digamos, contextualizar para hacerte la siguiente pregunta, que el tema de que Daniel Quintero se vendió como un alcalde independiente, un alcalde alternativo, pero que terminó siendo digamos, como una personificación de una persona que de demócrata no tiene nada, sino que vimos su carácter autoritario. Entonces, ¿cuál es tu posición? Incluso vemos que personajes de la política como Gustavo Petro terminó, digamos, felicitando o eh, mostrando su afecto porque ganara Daniel Quintero la alcaldía de Medellín. ¿Cuál es tu posición política frente a Daniel Quintero y muchos otros alternativos, como incluso Claudia López, que vemos que está siguiendo el modelo de Peñalosa? Entonces, ¿cuál es tu posición respecto a estos alternativos que terminan siendo más de lo mismo? Es que fíjate que Quintero parte de una mentira. Daniel Quintero parte de una mentira. Quintero dice que sin patrones ni partidos políticos, sin jefes ni partidos políticos, fue su eslogan de campaña. Y es muy teso porque para ganar en Medellín hay que utilizar eso. En Medellín no ganan políticos que se vendan como pertenecientes a un partido político. En Medellín hace muchos años ganan los que se denominan como independientes, alternativos. Desde Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria. Por eso es que en Medellín se hace un chiste, como que si usted es medio peludito y se coloca blue jean, usted puede ser alcalde de la ciudad, como un chiste que se hace acá. Pero con Quintero es una cosa muy extraña, porque Quintero es una persona con una personalidad muy autoritaria. Quintero es una persona muy autoritaria en su personalidad. Quintero no le tembló la mano para meter el SMAT a la Universidad de Antioquia, al inicio de su alcaldía, y después de eso en varias movilizaciones generar acciones de represión muy, muy salidas de tono. En Medellín la protesta se ha reprimido de manera brutal. En Medellín han habido innumerables capturas ilegales, como la mía. En Medellín, ese día, por ejemplo, que me capturaron a mí,
a varios, capturaron a muchos otros periodistas y a uno de ellos le rompieron la mandíbula en 3 partes de un bolillazo, lo cascaron. O sea, en Medellín hay una represión frente a la movilización social muy grande, muy grande. Y Daniel Quintero, cada vez surgen más denuncias frente a su administración del hecho de que gobierna con la vieja clase política antioqueña, con la vieja clase política colombiana. Así que Daniel Quintero, a pesar de que en su administración hay gente valiosa, yo no niego que en la administración de Quintero haya gente valiosa, digamos, la mayor parte, el grueso de su administración creo que se corresponde con la vieja clase política antioqueña y que no es esa idea de sin partidos ni jefes. Yo creo que tiene muchos partidos detrás y tiene muchos jefes políticos detrás. Y que Daniel Quintero no es eso que vendió en campaña como el candidato alternativo, el candidato demócrata, el candidato progresista. Daniel Quintero no es eso. Daniel Quintero no es eso. Yo no creo que sea uribista y esas cosas. Yo creo que la política en Colombia tiene que dejar de basarse incluso de si alguien es con Uribe o no, porque Uribe, el uribismo va a desaparecer de este país. El uribismo en el 2022 no va a desaparecer del todo, va a empezar un declive que lo va a llevar a su extinción. El uribismo va a ser simplemente una historia mala, un mal recuerdo en este país. Así que Daniel Quintero, no sé si será uribista o antiuribista, pero lo que sí es autoritario. Es una persona supremamente autoritaria y es una persona que cree que la verdad le pasa a él por el cuerpo, que si alguien lo critica, ya está criticando entonces la democracia. A Quintero lo critican en Medellín y dicen, no, esos son los fajardistas o los uribistas. O sea, como que mete el discurso o la política simplemente que lo están criticando a él por cosas personales dicen, los quinteristas dicen como que los critican son los resentidos por haber perdido la alcaldía o por haber perdido elecciones. Es como que cualquier crítica ciudadana que se les haga, salen es que son unos resentidos, es porque perdieron, es que son malos perdedores, es que son uribistas, son fajardistas, o sea, no tienen la voluntad de generar un debate alrededor de sus actuaciones como administración, porque ellos juran que son impolutos, juran que son lo mejor del mundo y juran que es el mejor alcalde del país. Y yo creo que eso es falso. Y lo que está pasando con Claudia en Bogotá es que Claudia en Bogotá se montó con un discurso y está haciendo cosas contrarias al discurso. Entonces en Bogotá hay un montón de personas, un montón de grupos, de organizaciones que apoyaron a Claudia López, que ahorita son supremamente críticas frente a ellas por el tema de infraestructura, del Transmilenio, por la séptima, que fue el último debate que se dio en redes y que le sacaron un montón de cosas en cara, por el hecho de que diga que las movilizaciones sociales son lo peor, que eso es lo que más contagia, pero luego el día sin IVA funciona, como en Medellín, que Daniel Quintero decía que hay que salir a comprar a hacer patria, y luego salía Claudia López en estos días inaugurando algo de Navidad y diciendo que le ganó la emoción y por eso se metió a una multitud, pero claro, la emoción para meterse a una multitud sí es válida en Navidad, pero la emoción y la rabia frente a los asesinatos, la emoción y la rabia frente a la muerte, frente a la represión en Bogotá, esa sí no es válida, esa sí no se puede sacar a las calles, es como eso, es que cuando hay una cosa con lo que se llaman los alternativos y hay que tener mucho cuidado, es que hay ciertos personajes de lo que se llaman eso, los sectores alternativos, que creen que cuando ellos llegan al gobierno ya los problemas se solucionaron y por tanto ya no es posible ni legítimo hacer críticas, que ya no es posible ni legítimo movilizarse, porque el hecho de que ellos hayan ganado la alcaldía Bogotá, Cali, Medellín, ya el país se solucionó. Por tanto, ya los que los critican ya son unos vándalos terroristas cuando antes eran jóvenes esperanzados que se estaban movilizando. Yo creo que hay un doble rasero y hay una doble moral ahí terrible en estos personajes. Y lo que yo creo que hay que hacer es construir propuestas políticas realmente alternativas, que cambien la forma de gobernar en este país para que no sea como alternativo, pero gobernando con los mismos partidos, alternativos, pero siendo igual de autoritarios, porque eso de alternativo no tiene nada. Y es algo que termina, digamos, acabando con las ganas o el deseo realmente de cambiar, porque, digamos, hubo muchas personas, uno ve a Claudia López, digamos, cuando fue senadora, todos esos debates, cómo le metía tanta ganas al discurso, tanta fuerza, y ver la Claudia alcaldesa, es una Claudia totalmente distinta. Entonces, ¿cómo seguir creyendo en los políticos cuando esos que se hacen llamar alternativos terminan siguiendo las propuestas
y siguiendo o realizando las mismas opciones que hacen los políticos tradicionales. ¿Cómo no perder las ganas de seguir cambiando o de transformar a Colombia? Yo creo que eso se maneja entendiendo que políticos somos todos y todas. O sea, que no son solo ellos los que van a elecciones o ellos los que tienen cargos de elección popular o ellos los que tienen poder. Políticos somos todos y todo lo que hacemos es una acción política. Solo que no todas las acciones políticas se reflejan en la institucionalidad o son acciones político-electorales. Lo que estamos haciendo aquí, conversar, es una acción política. Ayer nosotros hicimos en Robledo, en un barrio aquí en Medellín, una alborada sin pólvora. Nos juntamos a hacer teatro en el barrio, a decir que reivindicamos otra historia y otra forma de hacer las cosas en la ciudad. Eso son acciones políticas. Porque hay una cosa, te voy a decir una cosa, esto es una cosa que yo he venido pensando hace mucho tiempo, y es que no hay ningún político en Colombia, de lo que se llama como los políticos profesionales, los que van a elecciones, que vaya a generar una transformación real en este país si no tiene a la sociedad detrás empujándolo. Si no tiene a la sociedad detrás con movilización, recordándole de dónde viene, recordándole para qué fue elegido, haciéndole control político y empujándolo para que tome decisiones que tal vez le da miedo tomar. O sea, es que yo pienso que pronto a Claudia le da miedo tomar decisiones en contra del sector inmobiliario y en contra de las constructoras en Bogotá. Yo creo que la sociedad debería movilizarse para decirle, parcera, usted prometió otras cosas en campaña, cúmplala, 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 y entender una cosa, y es que el poder no es una cosa que simplemente se tome y ya se tenga, sino que eso se diluye, el poder está en muchas partes. Y el poder en Colombia, hay muchas instituciones del poder en Colombia por las cuales ni siquiera votamos. El poder financiero, las calificadoras de riesgo internacionales que definen muchas cosas de la política en Colombia, grandes medios de comunicación por los cuales uno no vota y definen la mentalidad de las personas. Entonces, el poder político, el poder del Estado es apenas uno de los poderes que tiene interferencia en la vida de la gente. Y yo creo que la sociedad debe organizarse, debe movilizarse para ser uno de esos poderes. Uno de esos poderes. Es que le aseguro, por ejemplo, Claudia dice que Transmilenio o sea, que no va a ser el tren ligero como lo había planteado, creo que así lo ha planteado por la séptima. Le aseguro que si la sociedad de la séptima, si todos los habitantes de la séptima salen a movilizarse, hacen un plantón o salen 1 millón de personas en Bogotá a exigir que cumpla con sus promesas de campaña o 2 millones, las tiene que cumplir, porque sería un poder dentro de la sociedad. Pero nosotros como sociedad estamos tan dispersos, no hacemos sino pelear entre nosotros, no nos movilizamos de manera constante. Fíjate que hoy estaba viendo unas imágenes de Chile que les están tirando soda cáustica a las tanquetas, las de carabineros, que allí serían como las del ESMAD acá, les tiran soda cáustica y los tienen pelados. Hay una denuncia internacional contra el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, porque están utilizando armas químicas en contra de la sociedad que está movilizando, y la sociedad sigue en las calles, siguen movilizándose. Llevan mucho tiempo, más de un año movilizándose. Es eso, en Colombia tenemos como que nos emocionamos rápido y nos desemocionamos rápido. Entonces, como que un día nos movilizamos con toda la fuerza, con toda la contundencia, 100.000 personas, 200.000 personas, y al otro día se nos olvidó, porque es como si fuera apenas un ritual en el cual nos dijéramos a nosotros mismos que somos rebeldes y que queremos cambiar el país, pero no tenemos unidad nacional, no tenemos unidad popular, nos faltan un montón de cosas, y no es una crítica, no es como, ay, esa gente, no, a mí también me ha faltado cosas, a todos nos ha faltado. Y es eso, para que el gobierno funcionara en Colombia, deberíamos constituirnos como sociedad, como pueblo, para presionar, para exigir y para recordarles a los gobernantes para qué es que fueron elegidos, para qué es que fueron elegidos, para que ningún gobernante en Colombia se le ocurra robar, mentir, traicionar al pueblo, porque sabe que si lo hace habrá un pueblo en las calles que se lo hará valer la palabra. Me gusta tocar este tema porque, digamos, el colombiano juega mucho con la emotividad. Y es que tú siempre has defendido que aunque se piense diferente se puede convivir y charlar. Eso en Colombia es casi que digamos, aquí hay, pueden con una persona o con un grupo de personas, podemos compartir muchas cosas, estar de acuerdo en muchos aspectos,
pero si existe un solo aspecto en que no concuerden o no piensen lo mismo, inmediatamente empiezan los conflictos, las agresiones. Todo esto es parte también, digamos, culpa de existe una polarización política, pero digamos, esa agresión que existe es también casi que un deporte. ¿Cómo usted, o sea, usted sigue, dice, oiga, mire, pensamos diferente, pero abracémonos? ¿Es posible hacer esto en Colombia? ¿Y por qué cree que es importante que aunque pensemos diferente, sigamos conversando, charlamos, debatimos, pensemos, pero no nos vayamos a las agresiones, porque ahí está un verdadero problema, que es que los colombianos creemos que todo se soluciona así, en la violencia, y por eso estamos sumidos en esta ola de violencia que nos lleva por 73 años e incluso más según algunos historiadores. Entonces, ¿cómo tú sigues defendiendo eso? Que aunque pensemos diferentes, charlemos, hablemos, conversemos, pero no nos vayamos, digamos, a esa confrontación, que es donde está el verdadero problema. Es que mira que yo para responder eso pienso en una cosa, y es que esta semana hubo una mujer, una señora de 84 años, creo que era, en Twitter, haciendo llamados de auxilio en Twitter para que la EPS la atendiera porque se estaba muriendo y no la querían atender. Uno se metía al perfil de esta mujer y decía uribista pura sangre, uribista al 100%, Uribe hasta la muerte, creo que decía uribista hasta la muerte. Y estaba suplicando en Twitter que alguien le colocara cuidado porque la iban a dejar morir. El sistema de salud de las EPS, que es hijo de Álvaro Uribe, del uribismo. Claro. En Colombia nos joden y nos quitan derechos a todos. En Colombia le quitan el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una alimentación digna a todas las personas. En Colombia nos quitan derechos y no nos preguntan por quién votamos. En Colombia tenemos una ralea, una élite horripilante, que es la que nos está mal gobernando, la que se está robando este país, y a esa élite que nos ha gobernado, a esas familias que nos han gobernado, no les importa en lo más mínimo usted por quién votó. Les importa cuánto lo puede robar, cuánta plata le pueden robar a usted. Entonces yo creo que todas las personas en este país merecen condiciones de vida digna, independiente de por quién hayan votado. Pero yo creo que para construir condiciones de vida digna para toda la población en Colombia, tenemos que salir de estos pillos que nos están gobernando. Tenemos que salir de los pillos uribistas, tenemos que salir de los pillos santistas, tenemos que salir de los pillos de la gran agenda liberal conservadora del siglo XX, tenemos que salir de toda esta ralea que nos está gobernando, como por ejemplo el senador Pulgar, que hoy lo capturaron por sobornar a un juez. O sea, y ese es el glorioso Senado de la República de Colombia, los padres de la patria, que se supone que son los inteligentes dentro de los inteligentes, que son los que hacen las leyes por las cuales nosotros nos regimos. A esa gente ni usted ni yo les importamos. A esa gente no les importo yo, ni les importan mis vecinos uribistas. No les importa a nadie, solo les importan ellos mismos. Solo se importan ellos mismos. Por tanto, hay que construir un país para que en Colombia todas las personas puedan tener condiciones de vida dignas. Salud, educación, vivienda, trabajo, salarios dignos. Y que a nadie, además, se le mate, ni se le persiga, ni se le amenace por pensar distinto. ¿Sabes que en Colombia a vos te amenazan y te matan y te meten unos 3, 4 tiros en la cabeza por opinar distinto? En Colombia a vos te capturan por manifestarte. En Colombia a vos te amenazan por decir que estás en contra del gobierno. ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Por eso es que yo he defendido mucho que lo malo en Colombia no es la polarización, porque polarizar es politizar. Polarizar es señalar a los culpables de un problema y decir que tenemos que salir de ese problema. Solo que nos han vendido la idea de que polarizar es yo volverme enemigo de mi vecino. Eso no es polarizar, esa es la historia trágica de la violencia en Colombia. Lo malo en este país es que nos matamos por pensar distinto. Porque ninguna democracia puede subsistir si todos pensamos igual. Es que si todos pensaran como pienso yo, o si todos pensaran, o si todos votaran por el que voto yo, o si todos pensaran en la línea ideológica, lo que sea, que pienso yo, sería muy peligroso. El mundo necesita diversidad. El mundo no necesita que todos piensen como yo. Necesitamos pensar distinto, de eso se trata la democracia,
pero la herencia terrible que tenemos que romper es la herencia que nos han legado las élites y los pillos que nos gobiernan en este país, y es que cuando alguien piensa distinto y les puede quitar el poder, lo matan. Es que en este momento está ocurriendo un genocidio. Ya se habla de sistematicidad real de excombatientes de FARC. Los están matando, los están matando. Más de 700 líderes sociales asesinados. Y eso es el último capítulo horrible de nuestra violencia. Porque el penúltimo o de los últimos es la Unión Patriótica. 5.000 miembros, candidatos a la presidencia, congresistas, alcaldes, concejales, asesinados. Asesinados, militantes asesinados. En ningún otro país del mundo, en ninguno, no es que hay uno o dos, no, en ningún país del mundo se ha asesinado todo un partido político de oposición. No, eso no pasa. Eso es una cosa colombiana. Eso es una cosa de las élites asesinas, terribles, criminales de este país. En Colombia necesitamos atrevernos a pensar distinto y a respetar a ese que piensa distinto. Por eso yo veía a esa señora en Twitter, de 84 años creo que tiene, suplicando que la atendiera, que la EPS la atendiera porque se iba a morir. Y esa es la historia triste de este país. Quienes han votado por sus verdugos, quienes han votado por aquellos que les quitan derechos, luego se ven perjudicados por eso. Y yo creo que esa señora tiene todo el derecho a que la atiendan en condiciones dignas. No porque sea uribista, no porque sea antiuribista, es porque es un ser humano, es colombiana, es una mujer. Y en Colombia tenemos la capacidad económica para garantizarle derechos a toda la población. En Colombia no falta plata, en Colombia sobran ladrones, hay que sacarlos a todos, a todos. ¿Cómo ves tú, o sea, o desde tu posición política, quién crees que podría ser un buen presidente para Colombia? Digamos, vemos a Gustavo Petro de la Colombia Humana, un hombre que, digamos, es muy claro en cuanto a sus convicciones, en cuanto a sus ideas, pero le juega un poco en contra, digamos, esa personalidad de él un poco egocéntrica, por llamarlo de alguna manera. Vemos un partido verde que cada vez está más separado de esas ideas que defendió en un pasado. No estoy hablando de todos, admito que hay muchos representantes o muchos, digamos, adheridos al Partido Verde que siguen siguiendo su línea política. Un polo que está cada vez más destruido, cada vez más separado, no encuentra un norte. Y vemos que los alternativos, digamos, nos unen tantas cosas, pero nos separan una sola. Y vemos cómo en el 2018, digamos, que era la oportunidad porque todo, digamos, toda la política tradicional se unió o se mantuvo en una sola candidatura y no fuimos posible de pronto de, digamos, de ganarles o de unirnos también. ¿Por qué crees que es necesario eso para Colombia? Es que mira que en la clase política en Colombia, en lo que se llama la izquierda, hay un problema fundamental. Hay un problema. Y es que todos creen que ellos y solo ellos son los encargados de transformar este país, o que ellos, cada persona, ellos y solo ellos son los que pueden cambiar. Entonces la izquierda en Colombia históricamente ha preferido que gane la derecha, que gane otra izquierda. Y eso es un error terrible, eso es un crimen contra la sociedad. En Colombia, si queremos realizar realmente un cambio, necesitamos juntar todas las fuerzas del cambio que están dispersas. Y en ese juntar todas las fuerzas del cambio que están dispersas, habrán personas con las que uno no piense 100% similar, pero que tenga acuerdos políticos en la necesidad de sacar a los mafiosos que nos están gobernando. Y cuando saquemos a los mafiosos que nos están gobernando, tendremos que construir otros acuerdos políticos para cambiar el sistema de muerte que nos gobierna, porque no es solo los mafiosos que nos gobiernan, es el sistema económico excluyente, terrible que tenemos en este país. Porque si sacamos al uribismo del poder, pero seguimos gobernando este país a cuenta de exclusión, a cuenta de desigualdad, sectores empresariales diciendo que hay que bajar el salario mínimo a los trabajadores para reactivar la economía, si seguimos gobernando como odiando a los pobres, que es como gobiernan las élites en este país, pues es como si gobernara el uribismo. Tenemos que sacar a esos pillos, pero tenemos que construir otra política. Tenemos que hacer acuerdos como sociedad para construir otra política,
otra economía, para otra sociedad, para otro país, para construirnos como colombianos. Y fíjate que yo creo que ahí es necesario realizar un acuerdo entre la Colombia humana, el Polo, sectores del Partido Verde, no digo que todo el Partido Verde, porque en el Partido Verde hay gente muy paila, pero también hay gente decente. Incluso sectores del Partido Liberal. Yo conozco gente de las juventudes del Partido Liberal aquí en Medellín que son decentes, que son gente que le apuesta a un cambio. Incluso diría, hay un señor, por ejemplo, que se llama Álvaro Leiva, del Partido Conservador, que es de las personas que más le ha apostado históricamente a la paz de este país, que ha sido precandidato presidencial en el pasado. Álvaro Leiva me parece una persona decente y es del Partido Conservador, partido con el cual yo no tengo ningún interés de similitud ni de nada. Pero Álvaro Leiva es una persona decente. Tenemos que construir una política que encuentre todos esos sectores. Y en esa propuesta debe existir acuerdos para gobernar, para un candidato presidencial o una candidata presidencial. Tienen que haber acuerdos para que no nos pase lo del 2018. Lo del 2018 es una vergüenza. Sergio Fajardo es una vergüenza en el 2018. Jorge Robledo es una vergüenza en el 2018. Son las personas que prefieren que ganen los mafiosos para que no gane alguien con el cual ellos tienen diferencias. Es que porque Gustavo Petro les parece que tiene un ego muy grande. Marica, es que estamos eligiendo a alguien para un concurso de belleza, de mi simpatía, o estamos eligiendo quién rija los destinos de este país o quién lleve este país a soluciones políticas para sus problemas. No podemos desechar a una persona que porque tienen problemas, rencillas personales, por Dios, eso no puede ser así. Y en ese momento, tanto Sergio Fajardo como Jorge Robledo demostraron una pequeñez política en este país tan lamentable, que es eso que te decía, prefieren que ganen los mafiosos a que ganen los otros que no son mafiosos porque estos me caen mal. Y Daniel Samper diciendo que Duque era el menos malo, barra brava de la camada, yo qué sé, o sea, una tontería exacerbada en este país por esa dificultad de juntarnos. Pero para juntarnos, todos los sectores alternativos deben tener la idea central de que se necesita un cambio, aunque ese cambio no lo lidere su líder o la persona que más tiene preferencia a usted. Porque, marica, yo he estado en mesas donde la gente dice, se va a lanzar al consejo o a lo que sea, y todos creen que si no son ellos, no es nadie. Entonces, que si ellos no son los candidatos, el mundo se va a acabar. Y es como, no, parce, la idea es construir colectivamente, la idea es un cambio, aunque ese cambio no, todos quieren tener la bandera roja al principio de la movilización, pero lo importante no es la bandera roja, lo importante es la gente que se está movilizando. Hay que ser, como decía Boaventura de Sousa, más retaguardia y menos vanguardia, más estar con la gente y no liderando la gente, ese hecho de liderar me parece terrible. Ahí. Y yo creo que tiene que haber una elección, yo le apuesto a eso, entre precandidatos presidenciales del sector alternativo. Uno ahí tiene que ver como a quién mete. Gustavo, hay gente que dice que no, otra gente que dice que sí. Sanguino, una gente que dice que no, otra gente que dice que sí. Robledo, yo qué sé, Fajardo, Francia Márquez. Yo creo que tiene que ser un acuerdo lo más amplio posible, lo más amplio posible. Insisto, habrán personas ahí a las que uno no quiera políticamente, entonces vote por otro. Y a partir de ahí, quien gane esa consulta, tenemos que apoyarlo todos y todas. Y el problema es que en el 2018, solo Caicedo se le quiso medir a una consulta con Gustavo Petro. Y tanto Robledo como Claudia como Fajardo no quisieron hacer consulta y le entregaron la candidatura presidencial a Sergio Fajardo, que luego nos demostró no estar a la altura política del momento y se fue a ver ballenas en el momento en que el país le exigía decencia política. Le exigía decencia política. Así que eso es lo que yo creo. Yo creo que va a ser difícil, pero si no lo hacemos, no va a pasar nada en este país. Porque te aseguro una cosa, el uribismo va a dejar de ser mayoría en el 2022. Porque el peor enemigo del uribismo es Iván Duque. Iván Duque es tan malo, tan torpe, que la gente está mamada del uribismo. Iván Duque es terrible, es un idiota, es un imbécil. Pero si el uribismo deja de tener el poder, pero lo toma el santismo, las élites tradicionales de siempre, ¿para qué? Si el presidente es Vargas Lleras, ¿para qué? Si el presidente son los mismos de siempre, ¿para qué?
El problema es el uribismo, pero el problema son las mafias y son las cosas terribles que nos gobiernan. Y Juan Manuel Santos, que todos lo aplauden por el proceso de paz, yo también se lo valoro, fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Fue el que dijo que ese tal paro agrario no existía. Ese señor no hay que romantizarlo. Vargas Lleras tampoco. O sea, las élites tradicionales de este país son, no son peores que el uribismo, pero son de la misma calaña. Son los que nos han gobernado y nos han jodido este país toda la vida. Entonces, si los sectores del cambio no se juntan, seguramente el uribismo va a perder, pero va a ganar el vargallerismo y el santismo. Y eso, pues, lo peor. De eso y nada lo mismo también. Si en Colombia tanto el Congreso como la presidencia no la ganan las fuerzas alternativas, las fuerzas del cambio, vamos a vivir años y años y años de gobiernos terribles, de gobiernos asesinos, nefastos. Porque este momento de descontento con el gobierno nacional es difícil que lo volvamos a encontrar, porque es difícil encontrar a una persona tan idiota como Iván Duque. Te quiero dar las gracias pues, por asistir acá, por brindarnos la entrevista. Esperemos que sea la primera de muchas. Y pues muchas gracias, te agradecemos, te vamos a seguir viendo, esperemos que haya aquí noticias para mucho rato y agradecerte, como ya te dije, y cuéntanos qué viene para aquí noticias. Pues para aquí noticias viene seguir construyendo, seguir creando contenido, seguir escribiendo guiones. Tengo muchas ganas de empezar a escribir notas de prensa. Es algo que me han comentado mucho y que yo no lo he hecho todavía, pero que quiero hacerlo porque a mí me gusta mucho escribir. A mí, cuando yo estoy escribiendo un guión, lo que más disfruto es escribir, más que grabar y más que editar. Escribir me parece maravilloso. Entonces, muy contento aquí, esperando construir nuevos proyectos y esperando el año pasado una cosa. Yo le apuesto a una cosa el próximo año, a una cosa. Bueno, a muchas cosas. A terminar la maestría le apuesto, pero le apuesto a otras cosas. Le apuesto a una cosa y es que el año pasado, el próximo año, sea el año de más movilización social que haya conocido este país en los últimos 50 años. Le apuesto a eso, a que nos tomemos la palabra como sociedad, a que le recordemos a los partidos políticos que el poder está en el pueblo, que el poder está en la gente, que no le pueden seguir mamando gallo a la gente. Que le recordemos a los políticos alternativos que o se juntan o se juntan, o se juntan o nos siguen matando, o se juntan o nos siguen masacrando, porque a los que están matando es a los campesinos y a los indígenas en el Cauca, a los que están matando es a los campesinos y a los afros en el Urabá antioqueño y en el Bajo Cauca, a los que están matando es a los indígenas en el Huila, a los que están matando es a los páramos que los están quemando para ganadería y para agricultura. A los que están matando son a las personas en las comunidades, a las que le están quitando los servicios públicos son a los habitantes de los barrios populares de Medellín. No a los congresistas. No a los congresistas. Así que se los tenemos que recordar, que dejen esos egos, esos infantilismos de creer que solo son ellos y nadie más y se junten a conversar. Se junten y nos juntemos todos como país a construir una propuesta donde le apostemos a una cosa sencilla, y es que nadie de los más de 50 millones de habitantes de este país se acueste esta noche sin comer. O sea, no pensemos en las macro transformaciones, que también, pero pensemos en esa, que nadie se acueste esta noche sin comer. Y que todos los niños de este país tengan asegurado mañana un desayuno, un almuerzo y una comida. Un trabajo digno, los padres, un salario digno, techo, que todos los ecosistemas sean protegidos en este país y que a nadie se le asesine por sus ideas ni por nada, porque en Colombia no hay pena de muerte. Sentémonos a conversar sobre unas ideas bases, que se acabe la corrupción en este país. Según la Contraloría, se pierden 50 billones de pesos al año en corrupción. Sentémonos a conversar sobre eso y sobre eso construyamos una propuesta de país que sea distinta a la propuesta de los mafiosos que nos gobiernan, de los sátrapas y de los autoritarios que nos han gobernado siempre. Pero para esa propuesta necesitamos que como sociedad nos movilicemos, que dejemos de creer que democracia es votar cada 4 años. Eso no es democracia. Democracia es otra cosa. La democracia la tenemos que construir. Y yo aspiro, intentaré aportar todo lo que me sea posible para que el próximo año sea el año de la democratización de la sociedad y de la construcción de pueblo en Colombia.
Esperemos que así sea. Y desde aquí, desde mi oficina, porque los periodistas freelance de derecha también trabajamos. Le mando un saludo a la opinión juvenil, un saludo a los jóvenes de Colombia, parceros. Un saludo a los jóvenes de Colombia. Tómense la palabra. Si los jóvenes de este país no se toman la palabra, alguien más va a hablar por ustedes. Y tal vez ese que hable por ustedes tenga otros intereses a sus intereses. Tal vez ese que diga, ay, no, venga, yo lo represento, tenga otros intereses. Júntense, hablen, conversen y construyan medios de comunicación, porque ya pasó el tiempo de que solo nos hablaban los mismos pillos de siempre.